recuerdo a mí una vez que postulaba a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, en la entrevista final, ya cuando teníamos que, digamos, la persona tenía que tomar la decisión de elegir al candidato adecuado, recuerdo que en mi entrevista me pregunta la persona que me entrevistaba, ¿qué es lo que yo sabía hacer mejor, ¿no? O qué es lo que yo conocía más, ¿no? Y yo por tratar de dar una respuesta adecuada le dije, yo sé hacer de todo. Entonces la persona o el entrevistador me cuestionó y me dijo, entonces, ¿tú eres mejor que el especialista en marketing que he contratado? Le dije, no. ¿Tú eres mejor que el especialista o el responsable de finanzas? No. Entonces, me responde el entrevistador y me dice, entonces, no me sirves para nada, porque lo que yo busco son personas que se especialicen en algo para que puedan complementar con el equipo que estoy formando, ¿no? Entonces, eso me llevó a mí a la reflexión y bueno, ¿no? Un poco sincerándonos en la entrevista, le comentaba, ¿no? Que tenía mucha facilidad de repente de poder organizar cosas, ordenar, eh, tenía, digamos, la habilidad de la informática y que conocía, y justo recuerdo esto era el año 2008 cuando había una migración del tema de las planillas, ¿no? De las planillas físicas a las planillas electrónicas que SUNAT estaba exigiendo, ¿no? Entonces, le dije justamente eso, ¿no? Yo domino muy bien la computadora y ya he, digamos, migrado en una empresa su base de datos de personal para el tema de planilla electrónica. Entonces me dijo, muy bien, ¿no? Entonces sirves para el área de recursos humanos y es así que comencé pues una trayectoria de recursos humanos que me llevó pues más de 10 años, ¿no? Llegando a ocupar el tema de la jefatura de recursos humanos, ¿no? Entonces, cierro esta historia preguntándoles, ¿no? ¿Tú qué consideras ahora? ¿Es mejor saber de todo o especializarte en algo? ¿No? Entonces, ahí cierro la historia, espero la reflexión de los estudiantes y luego lo relaciono con el tema, ¿no? Entonces, en nuestro camino como administradores, para poder aspirar, digamos, a puestos gerenciales, la especialización y los conocimientos técnicos nos van a ayudar a llegar al primer nivel en el que necesitamos habilidades técnicas y hasta un segundo nivel, ¿no? Donde vamos a ocupar una posición específica. Entonces ya tengo que buscar otra historia un poco para relacionarlo al tema de las habilidades humanas, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir ascender. Porque algo que siempre digo en clases es de que en el camino este de la gerencia vamos a llegar al primer y segundo nivel de la gerencia por nuestras capacidades, por nuestras habilidades. Pero a partir del segundo nivel, y si quieres llegar a la alta gerencia, vas a llegar por el tema de los contactos, de tus habilidades humanas, de cómo te relaciones con otras personas. Eso te va a permitir ascender dentro de una empresa, porque nadie va a querer ascender o contratar a alguien que no sepa trabajar en equipo o que sea una persona conflictiva, ¿no? Entonces, ahí lo relaciono con el tema de habilidades humanas y después ya empiezo a hablar del tema de las habilidades conceptuales, ¿no? Y justamente era una historia que recordaba, una situación que recordaba antes de iniciar las clases, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Ya, Manuel, justo se me viene una, una reflexión de una charla. Decía un conferencista, era una capacitación de vendedores. Entonces decía, un vendedor o un vendedor estrella necesariamente se va a convertir en un gerente de ventas, ¿no? Era la pregunta que hacía, ¿no? Obviamente. Entonces, como tú dices, ¿no? Hay habilidades iniciales que no siempre te van a llevar al nivel superior de gerencial, ¿no? Porque hay otras habilidades que has expuesto claramente, ¿no? Creo, Juan, que está bien estructurado, la pregunta inicial está bien estructurada y obviamente los objetivos es que el alumno entienda bien, ¿no? ¿Cuáles son estas tres habilidades distintas que tenemos para ir subiendo en la pirámide? De repente una historia involucrada en el avance de algún gerente comparado con el tema de que puede ser un gran vendedor y eso no significa que
puedas llegar a ser gerente de ventas y no necesariamente significa que te sientas mal, porque al final son habilidades o competencias. Porque hay gente que se quiere quedar como vendedor y es feliz y puede ganar mucho dinero, ¿no? Va a involucrar después de la capacidad y la necesidad de esa misma persona de cómo se siente personalmente. Entonces sí, creo que te podrías apoyar también en un tema de un audiovisual, de repente en un corto video o en fotografía, quizás Manuel, ¿no? Para la última clase. Y al final sí das la moraleja de todo esto. ¿Y cómo medirías el aprendizaje de los estudiantes? De repente al final le tomas un pequeño test quiz, ¿no? No sé, algo así, pero la historia está bien estructurada, Manuel. Eso es lo que te podría dar como feedback. De repente ahí, apoyarnos en esta, en estas fotografías o videos nos podíamos complementar con el objetivo. Pero está muy bien, Manuel. Entonces, la próxima clase sí ya podíamos tener el, el trabajo final. No sé qué te parece, cuéntanos. También Sí, muy bien, Martín. Sí, justamente, como comento, a veces las historias nos llegan, ¿no? En el momento. Entonces, lo que también un poco, ya es un poco más estructurándolo en la clase, lo que pensaba, digamos, para toda una sesión de clases era de repente contar tres historias, ¿no? Tres historias relacionadas de repente a los tres tipos de habilidades, ¿no? Y de ahí ya hacer un feedback con los estudiantes, ¿no? A ver qué aprendimos de las tres historias y cómo lo relaciono con el tema de hoy, ¿no? Entonces es algo que ahorita se me ocurría, pero sí, ¿no? Concuerdo contigo de que hay que pulirlo, ¿no? De repente con imágenes, como me indicas, justamente pensaba, digamos, acá en la aplicación del Meet hay el tema de hacer encuestas, ¿no? Entonces podría comenzar con una encuesta, ¿no? Y mandárselos a los alumnos, ¿no? ¿Qué consideras que es más importante, ¿no? Ser en la pregunta inicial, ¿no? Eh, especializarte en algo específico o aprender de todo un poco, ¿no? Y vamos viendo cuál es el resultado y de acuerdo a eso lo concateno con la historia, ¿no? Entonces, si de repente no me dicen, no, es bueno saber de todo, entonces, a ver, mira, te cuento esta historia y después, ¿qué opinamos, ¿no? Al final, ¿qué crees ahora? Entonces, y bueno, ¿no? Así desarrollarlo un poco durante la sesión de clases. No sé si esta idea puede estar bien, ¿no? no, está O genial, con un Manuel. Mentimeter, ¿no? También Claro, al inicio. podríamos arrancar cómo está el concepto en clase, ¿no? Como un quiz al comienzo, y para medirle el indicador, hacemos otro quiz final después del storytelling y la participación en clase, y eso nos va a evaluar más o menos si los objetivos que teníamos con la historia se llegaron a cabo. Eso está perfecto. Y el otro es las tres historias, sí, genial, porque al final no nos queda, es bonito cuando te comienzan a decir, oye, ahora sí lo entiendo, ¿no? Porque hay a veces que nosotros llegamos a estudiar y nos dicen, bueno, nuestro objetivo es ser gerente, pero para ser gerente necesitas desarrollar habilidades. Y es claro, Manuel, y lo que estás exponiendo que en un ejemplo claro de historia real, lo van a comprender mucho mejor. Y eso les va a también traer a la reflexión sobre si están trabajando o si van a trabajar, cuáles son ese camino que ellos deben, su hoja de ruta, como plantean algunos, ¿no? Algunos chicos no la tienen claro, entonces es como que el inicio de su hoja de ruta para desarrollar su carrera profesional, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero llegar, dónde me siento bien, o simplemente me siento bien siendo el primer eslabón, pero el mejor. Conozco vendedores de años que son felices y no tienen la necesidad de ir yendo a la pirámide, a la punta de la pirámide, porque se sienten felices en esa etapa. Y hay otros que sí tienen esa necesidad de ir a la pirámide, ¿no? Entonces, a la punta de la pirámide. Sí, Manuel, está súper. Creo que por ahí podemos ver. Dani, también podemos aprovechar eso, ¿no? Poner un test inicial, ¿no? Rápido. Y después de contar la historia, poner un test final para medir el indicador de cómo fue la historia también. Aprovechando lo que Manuel nos ha dicho, podemos hacer eso. Entonces, con eso ya medimos cómo nos ha ido
en nuestra historia y con los objetivos de aprendizaje. Genial, Manuel, ha sido excelente tu participación. Gracias, Manuel. No, gracias a ti, gracias a ustedes por escuchar. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge. Un gusto saludarte. Buenos días, Martín. Buenos días con todos. No sé si me escuchan bien, por favor. Sí, se escucha perfecto. Se escucha como Ok. si estuvieras acá. Gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Sí. Un momentito. Estoy en el trabajo y si escuchan alguna bulla, por favor, pido disculpas, ¿no? No te preocupes. Ok. Muy bien. No sé si puedan visualizar mi pantalla. Ok. Sí, perfecto. Yo soy docente encargado, pues, de dar la bienvenida, como quien dice, a todos los cachimbos, ¿no? Mi especialidad son los cachimbos. Ok. Es decir, dicto el curso de introducción a la contabilidad en las modalidades que ofrece la universidad, tanto en presencial, semipresencial y a distancia. Esa es mi especialidad. Pues no conocía esta herramienta del storytelling. Sin embargo, yo siempre empiezo pues empoderando a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las estadísticas, pues muchos estudiantes a veces inician una carrera sin saber qué significa la carrera y a veces muchos de ellos pues optan por el cambio. Pues mi chamba es hacer que ellos se enamoren de la carrera, se empoderen de la función que van a cumplir como profesionales. Pues yo realizaba esta es mi diapositiva del curso de introducción a la contabilidad. Y yo siempre empezaba pues con una pregunta, ¿no? ¿Qué es la contabilidad? ¿Y quién es el contador, no? A veces muchos no saben pues esto, ¿qué es la contabilidad? ¿Y quién es el contador? Entonces, al final, después de una breve historia que yo voy a contar, pues trato de empoderar a mis estudiantes para que ellos al final de esta primera sesión, conozcan un poquito más de lo que es la contabilidad y de lo que es la función del contador dentro de una organización. Voy a empezar, Martín. Bueno, la historia nos habla de que desde la antigüedad o desde los primeros hombres que habitaron la tierra, pues ya había una especie de sustento o de registro. Como sabemos, los hombres en la antigüedad únicamente eran nómades, cazadores, recolectores, y no les interesaba pues el tema de la propiedad. Hoy podían estar aquí y mañana podían amanecer en otro lugar. No había un sentido de pertenencia, no había un sentido de querer conocer qué es lo que tenían y qué es lo que no, o qué es lo que podían tener. Entonces, sin embargo, ya había algunos indicios de que el ser humano quería saber pues estos hechos. Ya en el siglo XII aproximadamente, pues nace algo fundamental en la sociedad, nace algo muy importante que va a cambiar todo este sentido. Nace el comercio y con el comercio nace pues la contabilidad. Es el eje fundamental para que la profesión contable nazca. ¿Por qué? El comerciante quería saber, pues, si gana, si pierde, cuánto tiene, cuánto debe, a quién tiene que pagar, si debe pagar intereses, debe pagar impuestos, etcétera, etcétera. Con el nacimiento del comercio, pues nace la contabilidad. Y es ahí donde obviamente se da la gran importancia al tema contable. Entonces, podemos decir que la contabilidad, pues, nace o se engendra en los orígenes propios de la comunidad primitiva, y esta historia, pues, está asociada al surgimiento y desarrollo de las fuerzas productivas y la producción mercantil. Es decir, si hay comercio, va a haber contabilidad. Entonces, podemos indicar que la contabilidad es tan antigua como el propio comercio.
La contabilidad en la antigüedad fue pues algo muy especial. No cualquiera podía tener el don, ojo, hablamos, el don de ser contador. En la cultura romana, pues uh, los banqueros hicieron un libro llamado Codex, el famoso llamado libro de caja, ¿no? Donde anotaban sus ingresos y sus salidas. En la cultura de Grecia, aproximadamente en los siglos 6 y 5, los sacerdotes fueron los primeros banqueros de ese. Y ojo, registraban los hechos económicos como el precio de la cebada, el transporte, entre otros relacionados con los gastos públicos y relacionados a los templos griegos. En la cultura mesopotamia, ojo, se dan pues los primeros registros contables que estaban en placas de arcilla, ¿ya? Una especie de estiletes de madera donde anotaban sus ingresos y sus gastos. Me voy a detener en la cultura egipcia. Se dice que en la cultura egipcia los escribas eran pues los primeros contables y no cualquiera podía ser escriba, pues en la cultura egipcia los escribas, que eran considerados como los contadores, eran socialmente considerados como el máximo profesional o el más digno de todos los profesionales. Y yo les digo, a ver, señores, chicos, ustedes que han visto a Marvel o las películas de Marvel, ¿quién es digno de levantar el mazo de Thor? ¿O quiénes han sido dignos de levantar el mazo de Thor? ¿Alguien me puede responder? Podemos decir que ha sido Thor. Solamente los dioses pues son considerados dignos y nuestra carrera profesional en época de los egipcios era considerada como el profesional más digno de todos. Y ustedes recordarán, acá me voy a detener un poquito, se dice que José, todos recordarán Semana Santa, José y los hermanos, ¿no? ¿Quién era José? Pues era un interpretador de sueños, hijo de Jacob, el penúltimo hijo de Jacob. Vamos a recordar un poquito por qué José era considerado el primer escriba en esa época. Ustedes saben que José era un interpretador de sueños y ustedes van a recordar que había una parábola, un sueño que interpretó. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ¿verdad? Seguramente ya muchos de ustedes están recordando este famoso sueño de las películas que ustedes veían en Semana Santa. Pues José era el penúltimo hermano, ¿ya? Pues sus hermanos sentían pues envidia de José. Y un día pues los hermanos decidieron pues golpearlo y botarlo, ¿no? Entonces pasaban unos mercaderes egipcios y encontraron pues a José dentro de un pozo de agua. Se lo llevaron como esclavo a Egipto y en Egipto había pues un faraón que tenía un sueño terrible. Él decía pues que 7 vacas, 7 vacas, en un parque hermoso habían 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. De pronto las 7 vacas flacas se comieron pues a las 7 vacas gordas y ese verdor del pasto comenzó a desaparecer. Entonces el emperador estaba pues aterrado, llamó a sus concejales y nadie le explicaba qué significaba su sueño. Pero él sabía que ese sueño representaba algo. Entonces por ahí se supo, o alguien le pasó pues el dato al emperador y le dijo que hay un esclavo que sabe interpretar los sueños. ¿Por qué no lo escuchas? Dicho esto, pues mandaron a José ante el faraón y el faraón nuevamente pues relata sus sueños. José, inmediatamente después de escuchar, le dice pues, señor, las 7 vacas gordas representan abundancia y usted va a tener, o su pueblo va a tener 7 años de alta abundancia. Pero
culminados los 7 años de abundancia, van a venir 7 años de desgracia, 7 años de terror para su pueblo. Entonces el emperador le dio pues la razón a José y dijo, pues, ¿qué hago ahora, no? Estaba asustado, llamó nuevamente a sus concejales, ustedes escucharon a este esclavo, díganme, ¿qué puedo hacer? Entonces, como nadie le daba respuesta en qué hacer, pues nuevamente manda a llamar a José y le digo, José, tú fuiste el único que me interpretó los sueños y tú debes ser el único que debe darle solución. Entonces, mandó a José a ser pues el primer administración de todo un imperio, de este imperio romano. Entonces, fue José el primer escriba ya de la época, porque él ordenó pues un tercio de los alimentos iban a ser declarados como impuestos. Durante los 7 años de abundancia, pues se recolectó granos de cebada, maíz, frutas, etcétera, etcétera. Dicho y hecho, señores, culminaban los 7 años de abundancia, se vinieron pues 7 años de terror. Pero como ya se habían administrado los recursos, pues los 7 años restantes fueron 7 años de buena gestión. Se dice pues que José fue el primer escriba. O sea, acá nosotros podemos darnos cuenta de la gestión contable, que el contador sirve mucho dentro de una organización, principalmente para tomar decisiones. Señores, después de esto, les hago la pregunta. ¿Qué podría hacer la contabilidad? ¿Y quién es el contador? Sería eso todo, profesor Martín. Muchas gracias. Ok, felicitaciones. La historia está perfecta. Y yo tengo, más que feedback, es una pregunta de Jorge que te hacen en el área de contabilidad. Y complementando la contabilidad de ese contador, ¿hacia dónde va la contabilidad? ¿Cuál es el futuro de la contabilidad con esto de la inteligencia artificial y todo este tema desde el punto de vista tecnológico? ¿Cómo afecta al contador y cuál es tu visión de la contabilidad en el futuro? Sí, el tema de la contabilidad con este avance tecnológico, que a veces hay software pues que te sacan casi toda la información, pues está pasando a un aspecto muy importante dentro de las organizaciones. Antes se decía que 80% se hacía y 20% de control. Hoy en día, con el avance de la tecnología, pues ahora se va a hacer 20%, se va a dedicar 80% al tema de control. El control que nos permita tener organizaciones eficientes y competitivas que puedan pelear en el mercado. Y esa es la orientación que se le está dando ahora al profesional contable, ¿sí? Orientado a que su información genere información valiosa para las organizaciones, genere control dentro de la organización, porque últimamente hemos visto pues que muchas organizaciones salen del mercado por un tema de control, porque no existen controles dentro de sus organizaciones, ¿no? Esa sería la visión que nosotros estamos viendo dentro del área contable, y a su vez, pues, los nuevos skills que deben tener los profesionales contables relacionados a la Big Data, al manejo de bastante información, porque las transacciones ahora ya no son, pues, una por día, son, no sé, cientos de transacciones por minuto. Entonces ya también los skills que vayan a tener los nuevos profesionales está viendo bastante con el tema de las tecnologías, ¿no? Tengo varios colegas o viceversa, varios ingenieros de sistemas, pues que han estudiado contabilidad y viceversa, ¿no? Porque ambas carreras se complementan, ¿no? Porque pienso que los ingenieros de sistemas siempre aterrizan en programas que van a ayudar al tema de las finanzas. Entonces, ya también el rol de profesional contable está variando un poquito dentro de las organizaciones, y principalmente está en el uso y manejo de la información, que va a ser el poder que va a tener toda organización para caminar
de manera sana, de manera eficiente, dentro de un mercado altamente competitivo. Jorge, gracias, enriqueciendo esta experiencia y aprovechando la ventaja que te tengo, tú que con toda tu experiencia. Sí, justo nosotros cuando asesoramos o implementamos, por ejemplo, transformación digital en las organizaciones, los primeros en caer, digamos, ¿no? En las áreas de contabilidad, por ejemplo, en una industria era un almacén logístico, ¿no? Teníamos 17 contadores. Una vez que se implementa el SAP, ¿no? Ya el tema era quedarse con 3 o 2, básicamente. Pero lo que hemos visto, y justo te preguntaba, y me ha parecido genial lo que tú dices, es que ahora necesitamos del contador, ¿no? Un gestor que nos maneje la información, porque ahora, por ejemplo, con Sunat todo se ha vuelto ya digital, no tenemos que enlazarnos con la API de Sunat, ¿no? Todo va a ser de manera en línea, tenemos que corroborar, ¿no? Las compras y todo el tema y la normativa va cambiando día a día, entonces necesitamos del contador como un asesor valioso, como tú decías en la historia que me pareció genial. Nos necesitamos apoyar en el contador como un gestor que nos apoye en el tema de hoy, el rumbo que deberíamos tomar desde el punto de vista contable para aprovechar de tal manera que podamos tener una mejor oportunidad de competitividad en el mercado. Entonces, ahí encuentro la labor del contador esencial, ¿no? Entonces, esto implica que el contador de ahora tiene que saber mucho de las técnicas de todo lo que involucra sistemas, transformación digital, el tema de inteligencia comercial y a toda su sapiencia volcarla, como tú dices, en volcar información, no, en generar valor a la información que él maneja. Prácticamente el tema de control y de saber manejar de manera adecuada la normatividad nos va a permitir tener una mayor efectividad. Jorge, excelente la historia que has contado, me parece genial, ¿no? Y como lo único feedback es de repente poner, agregar la historia hacia dónde vamos, de repente, Jorge, solo me permito sugerirte eso. Pero gracias, Jorge, estaba genial la historia. ¿Qué les pareció a ustedes, chicos? A mí me pareció genial. Gracias, profe. Ha estado muy buena. Gracias. Ahora vamos con... las damas, ahora nos tocan las damas. Karina Montalvo, ¿qué tal, Karina? ¿Qué Buenos tal? días, señora, un gusto. Siempre Buenos días. me gusta tu sonrisa. Buenos días, muchas gracias. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ya. A ver. Un poquito de contexto. Había pensado esto utilizarlo en las primeras clases, no sé si primer día, con los chicos, ya que siempre veo que dejan para mañana lo que deben hacer hoy, ¿no? Y Sí. un poquito recordarles esto y darles esta información podría ser que puedan buscar mayor información y podrían, digamos, resolver ese campo en el que deciden gratificarse antes de hacer, digamos, las cosas pesadas que necesitamos, pues, hacer, ¿no? Bien, empiezo entonces. ¿Eres procrastinadora o procrastinador? ¿Dejas para después lo que deberías estar haciendo hoy? Necesitas revisar tu sílabo, tu curso, pero como tienes algunas semanas todavía, decides hacerlo mañana, el fin de semana, porque todavía queda tiempo, estás postergando entonces algo que podrías avanzar de a poquitos desde el día de hoy. Procrastinar va más allá de dejar conscientemente algo. Esto es una mala idea y aún así lo seguimos haciendo. Tim Urban, un escritor y bloguero estadounidense, ha trabajado mucho sobre la procrastinación. Y yo les he traído la imagen que él ha podido rescatar bajo resonancias magnéticas de un cerebro de un procrastinador y un cerebro de un no procrastinador.
sé que los que no somos muy entendidos en el tema de las neurociencias, podríamos no entender la imagen, pero de todas maneras, aquí va. Este es el cerebro de un no procrastinador. ¿Qué podemos observar? Podemos observar a este rational decision maker, que sería algo así como tomador de decisiones racionales. Es decir, el que lleva el timón es esa voluntad que uno tiene para hacer las cosas que debemos, que son cansadas, que nos llevan tiempo, que nos demandan esfuerzo. ¿Cómo se vería entonces un cerebro de un procrastinador? Está el tomador de decisiones racionales, pero además está el mono de la gratificación instantánea. Un ser que solamente le interesa lo fácil y lo divertido. Entonces a este mono, lo único que le interesa es gratificarse y pasarla bien. Y al tomador de decisiones racionales, pues es el que hace las cosas que se necesitan hacer. ¿Qué pasa entonces cuando decidimos procrastinar? Podemos ser racionales y pensar, hoy día es un buen día, un buen momento para terminar el trabajo que tengo. Ese avance de la tesis, ese artículo que necesitaba leer, ese trabajo que me han dejado en clase. Pero el mono viene y dice, primero vamos a scrollear Facebook para ver lo nuevo que ha pasado, porque es importante saber pues qué están haciendo los colegas, los amigos, o estoquear al compañero de hace mucho tiempo que no sabemos qué es de su vida. Para eso ya han pasado pues varias horas y el mono ha tomado el control. La persona, el tomador de decisiones racionales, se queda un poco no satisfecho, por supuesto, pero continúa siguiendo el ritmo del mono. Entonces te encuentras en este momento digamos, en el patio oscuro, ¿no? Donde estás gratificándote, estás jugando Free Fire, estás jugando Doom, estás en tus redes sociales, estás mirando TikTok, pero realmente no eres feliz, porque la culpa está dentro de ti, porque sabes que es una mala idea, porque en verdad no estás disfrutando, porque no te lo mereces. ¿Cómo regresamos entonces a esas cosas, digamos, fuertes, a esos trabajos que demandan esfuerzo? Pues todos tenemos un ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda no es nada más y nada menos, o el que nos hace regresar de ese patio oscuro de gratificación sin merecerlo, vamos a regresar gracias a nuestro ángel de la guarda, que es el monstruo del pánico. El monstruo del pánico aparece justo días antes de lo que tenías que entregar. Si mañana es tu entrega, probablemente hoy día aparezca el monstruo del pánico. Y uno se siente como, no, tengo que hacerlo ya porque o de repente va a haber una consecuencia muy grave en tus estudios, o una consecuencia muy grave a nivel de trabajo, a nivel profesional. Y entonces, este monstruo del pánico es el único que ahuyenta al mono de la gratificación instantánea. El mono huye y se esconde, desaparece. Y el tomador de decisiones racionales toma el timón, pero adivina qué, ya es muy tarde. Ya es demasiado tarde para que hagas un buen trabajo. Ya es demasiado tarde para que revises lo que tenías que revisar para tu examen. Ya es demasiado tarde para entregar, pues, un buen escrito a la tarea que te habían dejado. Entonces, ante la primera pregunta que habíamos hecho, ¿eres procrastinador o procrastinadora? Algunos de repente han respondido sí, algunos no, algunos quizás. Bueno, todos, absolutamente todos, en alguna medida, somos procrastinadores. Todos postergamos algo en algún momento. Algunos seremos procrastinadores, digamos, en un nivel bastante importante, algunos en un nivel medio y algunos en nivel bajo, que realmente no podemos pasar la vida pues haciendo solamente lo que se debe, porque necesitamos también nuestro momento de relajo. Pero el que tiene la medida baja de procrastinación sabe manejar,
pero el que la tiene alta tiene que ser consciente para poder buscar ayuda, para poder resolver eso. ¿Por qué? Porque esta procrastinación te va a llevar al camino de repente de tu propia autoestima baja, de repente a que no puedes hacer las cosas, a que no alcanzas aquello que te estás proponiendo hacer y finalmente a la infelicidad. Si ese es tu caso, hay muchas técnicas que podrías utilizar y que en internet pues abundan. Entonces, yo terminaría diciendo que hagas caso a tu abuela, ¿no es cierto? Que te decía que no dejes para mañana lo que deberías hacer hoy. Gracias. Gracias, Karina, lo máximo. Me has hecho sentir mal. Tú sabes que a veces, bravo, Mireia, sí, has emocionado al auditorio. Bueno, en mi feedback es, bueno, en la historia está bien planificada, has aprovechado el tema audiovisual, claro, tu tonalidad de voz también ha sido genial. Y ha llegado profundamente a mí porque el tema es, tenemos tanto trabajo, pero no solo con respecto al trabajo, sino en nuestra vida personal, ¿no? En mi caso, mi objetivo este año es 42K y por el trabajo no estoy, supuestamente por el trabajo no estoy entrenando lo suficiente, entonces te escuchaba y te digo, sí, ¿no? Es verdad. Tenemos que ordenarnos porque hay tiempo para todo. Tipo, nos ordenamos y eso de que te sientes mal es verdad, ¿no? Porque y todos los días, ¿y por qué no lo hice hoy? Si lo pude darme un tiempito, una hora, robarle una hora a la mañana, ¿no? De repente no levantarme a las 7, sino levantarme a las 5:30 y robarle un poco el tiempo Pero lo importante es hacer lo que me gusta y ser feliz. Y al final das una oportunidad y esperanza a todos, porque los que nos sentimos, de cierta manera tristes por no conseguir este objetivo hay muchas herramientas en internet y eso da una luz de esperanza, ¿no? Cuando dices, Karina, no, y darle y hacerle caso a mi abuela. Entonces, sí, tanto en la vida profesional, a veces, no, y en la vida de educadores también, pero en la vida personal también hay cosas que vamos dejando. Y ya la pandemia nos dijo, el tiempo es oro, donde no nos podemos dejar cosas para futuro porque no sabemos si va a haber una pandemia, una tercera guerra mundial o lo que hay. Entonces uno queda totalmente identificado con tu historia, se engancha. La verdad, mis ojos se abrieron así. Apenas dijiste, se abrieron mis ojos, dije, no. Gracias, Karina, este mensaje es para mí. Y es así, una historia debe ser considerada un mensaje para mí, ¿no? Es como cuando vamos a la iglesia y están hablando de mí, ¿cómo sabe Dios eso que me está pasando a mí? Es exactamente lo que me ha ocurrido con la historia de Karina. Y nada, Karina, es excelente. Gracias por tu participación. En verdad me ha parecido genial y has emocionado el auditorio. Gracias, Karina. Gracias por compartir. Gracias también a todos ustedes. Mireya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Mireya? Cuéntanos un poquito. Maestro, buenos días. Colegas, buenos días. Wow, me han dejado la valla muy alta todos los colegas. Sí, realmente he aprendido algo de las experiencias de cada uno de los colegas y me ha gustado mucho. En mi caso, yo he ido armando mi historia. Estoy contextualizando en una unidad, bueno, en una subunidad de la unidad 4 de mi curso de biología y habla del desarrollo sostenible. Voy a presentar, por favor, maestro. Ya, gracias. Luis, buenos días. Sí, te hemos leído. Profesor Martín, buenos días. Colegas, buenos días. Profesor Martín, disculpe, sin ánimo de cortarle a la profesora Mireya. Sí. Quería pedirle una expensa. Pasa que yo por motivos de estudios me encuentro fuera del país y se me está complicando demasiado poder hacer la exposición del día de hoy del storytelling. Ok, no te Por preocupes, favor, pero para la sesión escuchas 4, y si me la podría. sesión 4 ya la hacemos la presentación final. Ok, de acuerdo. Muchas Por gracias. favor, profesor. Voy a intentar estar lo más posible en la sesión, pero se me está complicando, como le comento. Ya, Luis, no te preocupes. Muchas gracias. Adelante, Mireya, mil disculpas. No se preocupe. Bien,
En mi caso, yo lo he enfocado en una subunidad de la unidad 4 que habla del desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos enfocamos mucho a la definición de la academia, a la definición de las organizaciones y todo ello. Y en mi caso, pues, yo quería hacer reflexionar un poco qué es el desarrollo sostenible y si realmente somos sostenibles. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, todos nos empezamos a volar a nuestras definiciones, ¿verdad? Unos responderán qué es desarrollo sostenible, qué es para ellos la sostenibilidad, cómo podrían ser sostenibles, somos o no somos realmente sostenibles. Para entender ello, yo quisiera narrarles algo cortito acerca de lo que hacemos, ¿no? Acá tenemos una imagen de todos estos productos que todos los días quizá lo consumimos. Y lo consumimos porque tomamos la decisión de adquirirlos, ¿no? Y esta decisión, esta toma de decisiones, implica muchos motivos. Puedo adquirir esto porque me gusta, porque es más barato, porque hay más en el mercado, porque, no sé, es el preferido de mis hijos, distintos motivos. Sin embargo, detrás de cada una de estas decisiones hay una cadena de decisiones también, que tiene que ver mucho, uno, con la forma de trabajo y la vida de otras personas, ¿no? Cuyas actividades y cuyas decisiones también afectan nuestra vida. Entonces, enfoquémonos, por ejemplo, en el aceite, ¿ya? El aceite. Muchos de nosotros consumimos el aceite, ¿no? Pero no nos preguntamos de qué fuente ha sido extraída ese aceite. Y el 70% del aceite producido en el mundo viene de fuentes de organismos genéticamente modificados, el maíz transgénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno analiza esta fuente, vamos a ver eso, lo que estábamos hablando, las decisiones que se tomaron previo a la producción de ese producto o previo a la compra que yo hice en el mercado. Si nosotros analizáramos qué hay detrás de ese aceite, veríamos primero que es de fuente genéticamente modificada. Luego veríamos que detrás de un producto genéticamente modificado hay problemas, ¿no? Hay incidencias, por ejemplo, el uso y el abuso de productos químicos, ¿no? Por ejemplo, los famosos herbicidas, insecticidas y pesticidas. El famoso Roundup, que aún se sigue usando, el glifosato y muchos otros. Y realmente los problemas asociados a los transgénicos realmente son estos, no es la técnica misma de la obtención de un producto transgénico. Luego, detrás de este producto también está el avance de la frontera agrícola, ¿no? El avance, obviamente, en este tipo de industria, se prefiere el monocultivo. El monocultivo es esto, donde producimos un solo tipo de producto en hectáreas y hectáreas de terreno. Y como necesitamos producir más, porque hay mucha demanda, pues empezamos a reducir las áreas naturales, que obviamente también se ven afectadas porque la actividad agrícola no solo se queda en el área, sino sale, ¿no? Afecta al aire, al suelo, al agua y al ecosistema entero. Esto podría hacernos pensar que, bueno, se amplía la frontera agrícola, pero también genera riqueza, ¿no? Genera trabajo. Sin embargo, tenemos que analizar que este trabajo no lo va a hacer la población, porque esto está hecho por transnacionales, por agricultura industrial, que utiliza manejo tecnificado no utiliza gente para el desarraigue, para el deshierve, no, nada. Entonces se pierde fuentes de trabajo. La gente que se dedica al campo migra a la ciudad. Obviamente las ciudades no ofrecen trabajo para el migrante,
muchas veces termina en la mendicidad, en la falta de empleo, el subempleo y cosas que vemos todos los días, la delincuencia. Por tanto, también es parte de una decisión que hemos tomado, ¿verdad? Asociado a ello también están los problemas de salud. Como les decía, no es la técnica del organismo transgénico el que nos produce problemas, sino es la manera como se produce el alimento transgénico. Se utiliza mucho plaguicida. Estos son informes realizados, por ejemplo, en Argentina, que ha sido un país que ha involucrado en las anteriores décadas mucha producción de productos transgénicos, trigo transgénico, maíz transgénico y muchas más. Y Argentina hoy en día tiene muchos problemas de salud, sobre todo por las personas que se han quedado en los lugares de producción. Problemas de malformación, problemas en la piel, problemas asociados al cáncer y directamente asociados a la contaminación ambiental. Aquí hay el caso de un ciudadano norteamericano donde también se produce mucho los productos transgénicos, que ganó a la empresa Monsanto, que es la que tiene la patente de los transgénicos, porque él es un paciente terminal de cáncer y le ganó el juicio. Pues alguien le dio la razón porque realmente hay un problema asociado a ello. Luego está la pérdida de la biodiversidad. Los bosques nativos, los ecosistemas naturales se pierden porque la frontera agrícola avanza. Empezamos a la utilización masiva de insecticidas que afectan una parte esencial del ecosistema, que son los polinizadores, ¿no? Abejas, murciélagos, aves. La biodiversidad del suelo ya no es la misma, los suelos se mineralizan, se acidifican, el agua, el suelo y el aire contiene gran cantidad de contaminantes. Y obviamente Monsanto, que es el dueño, lo único que busca es monopolizar el tema de la alimentación. Sabemos que en el futuro lo que más vamos a necesitar es agua y alimentos. Y hoy en día la agricultura no busca producir alimentos, lo que busca es generar dinero. Y Monsanto está en ese proceso, porque cada semilla que él obtiene, ¿no? Resistente a la sequía o alguna plaga, es patentado por Monsanto. Por tanto, Monsanto es el dueño de la semilla. Entonces, no podemos decir que hubiese un desarrollo si alguien más es el dueño y tú no vas a poder sacar los beneficios de esa semilla a lo largo. Perú no es un país que permita la importación de semillas transgénicas. Tenemos una moratoria, ¿no?, que prohíbe el ingreso de semillas transgénicas. Sin embargo, no prohíbe los productos ya elaborados a base de transgénicos, como lo que hemos visto en la primera diapositiva. Por tanto, cuando hablamos de desarrollo sostenible, de manera general, pues, si yo les mostrara este cuadro, este gráfico, mejor dicho, el desarrollo sostenible nos dice que es un punto de inflexión entre la equitatividad, la viabilidad y lo vivible, entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Si yo les digo esto, pues muchos vamos a decir, ah, sí, interesante, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a la definición textual, dice que la sostenibilidad es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones a poder disfrutar de estos mismos recursos en cantidad y calidad. Entonces, en base a lo que hemos hablado, no creo que estemos haciendo desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, el desarrollo sostenible nos tiene que llamar, más que aprender una definición, nos tiene que llamar a una reflexión, ¿no? El Perú tiene mucha agrobiodiversidad. Somos todavía un país privilegiado en el tema de tener diversidad, tanto de recursos de flora y fauna como de otros recursos naturales.
Sin embargo, muchas veces hemos volteado la cara a estos recursos, hemos volteado la cara al mercado local, ¿no? Al productor local, a los insumos que tenemos a la mano y que podemos fácilmente adquirir, ¿no? Tener estos productos hace que el poblador local siga en el proceso de la producción. ¿Quién conserva la agrobiodiversidad? Es el productor, el agricultor local. Si él no siembra, se pierde la agricultura, ¿ya? Entonces se pierde también la biodiversidad. Por tanto, está en nuestras manos implementar nuestras dietas sostenibles, empezando por la casa, ¿no? Promover los huertos, promover el uso de insumos que no contaminen, promover la reutilización de los insumos. Y la decisión, pues, solo la tomamos nosotros y nosotros. La decisión está en nuestras manos. Tenemos que, para cumplir esta definición de que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible es utilizar los recursos hoy, pero dejando en la misma cantidad, calidad para las generaciones futuras, solo se va a cumplir si nosotros somos sostenibles. Pero para ser sostenibles nosotros debemos ser consumidores sostenibles. Y para ser consumidores sostenibles no es un asunto fácil que pueda surgir de la noche a la mañana, sino es un asunto de educación primero y de decisión individual. Bien, quizá con eso hayamos entendido mejor el tema puntual del fin del desarrollo sostenible. Muchas gracias, maestro. Gracias, Mireya. Bien, un aplauso para ti. Mi hijita está sola conmigo y no lo puedo. Se entiende perfectamente. Yo acá también tengo a mi hija que está en clases en la universidad. Mireya, felicitaciones, me has hecho reflexionar, no sé si a todos, sobre el tema de cómo debemos cuidar nuestra alimentación, ¿no? Y es este tema me ha parecido súper interesante. No lo tenía mapeado dentro de lo que me está llevando a leer, que es lo parte tecnológica, pero parte de nuestra vida es la alimentación y es fundamental, ¿no? Fundamental pensar en lo que has contado. Me ha parecido genial tu historia y en verdad te agradezco el compartir, porque a veces nos descuidamos y el tiempo que te has tomado en la elaboración. Entonces, muchas gracias Mireya por compartir y a todos ustedes por compartir sus experiencias. Vamos a dar la clase de hoy. El tema siempre en esto de storytelling y todos los cursos prácticos, el alumno es el que hace la clase. Nosotros somos solo coach de su participación y agradezco, ¿no? Y gracias a Dios sobre todo de tener esto dentro de este grupo, gente tan inteligente y maravillosa que han presentado su trabajo. Felicitaciones a todos, chicos. Entonces, en lo que hemos visto hoy, ¿no? Tenemos que generar el engagement. ¿Qué cosa es el engagement? Que todos comencemos a comentar, ¿no? Por ejemplo, la última historia que ha compartido Mireya, Karina y todos los demás, ¿no? Nos han dejado así. Y todos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Jorge, ¿no? Que nos presentaba el tema de contabilidad, toda esta magia de la historia, de impresionarnos con el tema de cómo se usaba la contabilidad y cómo se veía la contabilidad y cómo va a ser la contabilidad en el futuro. Karina, ¿no? Que nos trajo y nos sorprendió y movió nuestras emociones. Entonces, parte de esto es generar este engagement, que es que los alumnos comiencen a comentar sobre el tema, ¿no? Todos salen de clase reflexionando, hoy
hoy día tengo que planificar todo lo que tengo que hacer, no, debo hacerle caso a mi abuela, ¿no? Esa frase me queda, ¿no? Luego me queda el tema, tengo que cuidar mis alimentos, está en mí, ¿no? Los biohuertos, eso sí me parece genial, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál fue el concepto de contabilidad? ¿Por qué son tan importantes los contadores, ¿no? El tema de los tipos de gerencia y cómo debo tener mi hoja de ruta para llegar a ser gerente, si es que es lo que deseo ser. Entonces, el engagement es parte de un indicador que nos va a decir, los alumnos están comentando sobre nuestra clase de hoy, comienzan a compartirlo, comienzan a difundirlo, a hablarlo entre su familia, compañeros, y se hace lo que queríamos es que se difunda el concepto que queríamos hacer en clase, ¿no? Y todo lo hemos conseguido, ¿no? Vamos trabajando en ese famoso ratio que la gente comienza a comentar. Me sirvió para esto. Me cambiaste la vida hoy porque me hiciste reflexionar sobre este concepto, ¿no? Lo importante es que la historia nos deje un mensaje y lo vamos compartiendo, ¿no? Enfoques totalmente diferentes en el tradicional, si lo vamos al punto de vista de marketing, era mostrar y vender. No, ahora lo que nosotros buscamos es ayudar y entretener. Si lo pasamos al mundo académico, es ayudar al alumno a entender los conceptos, ¿no? A través de entretener, a través de una historia que les deje un mensaje y que al final de ese mensaje les permita conceptualizar el concepto que hemos querido tener en clase y se lo lleve para siempre. Siempre, es más, ya voy a soñar, Karina, de hacerle caso a mi abuela, ¿no? No hagas para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces me queda claro, ¿no? Que podemos entretener, ayudar y conceptualizar todo lo que hemos planeado en clase a través de esta historia. Lo contrario del marketing tradicional, nosotros estamos orientados al consumidor y no al producto, en nuestro caso el alumno, ¿no? Y las historias, ¿cómo movemos el engagement, no? Las historias ayudan muchísimo. Por ejemplo, un ejercicio durante pandemia, me acuerdo, comenzamos a abrir una cuenta de TikTok personal, solo para divertirse y la otra para educar, pero comenzamos a disciplinarnos en poder contar historias en un minuto. Al comienzo eran 15 segundos, 30 segundos, puede ser, ahora se ha ampliado hasta 3 minutos o hasta 10 minutos ya, pero nos vamos entrenando a cómo podemos conceptualizar, por ejemplo, el modelo Business Canvas en 1 minuto y medio o en 3 minutos, ¿no? Que les deje el concepto inicial, el concepto básico y vamos trabajando con el tema de las historias. Como hemos trabajado hoy, todos nos han mostrado un trabajo planificado, porque hay que planificar el tema del concepto de los objetivos de la historia. Pero lo importante es que vamos trabajando. ¿Y qué podemos aplicar en el tema del engagement, ¿no? Que es el puente entre las historias de personas y las historias de marca. Eso es desde el punto de vista del consumidor. En caso de nosotros, nuestro principal objetivo es el alumno entendiendo el concepto de clase. Entonces, ¿cómo nos debemos apoyar? Hoy día hemos visto, hemos contado historias personales, hemos hecho temas de historia asociadas al concepto de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Cómo se usaba contabilidad en el pasado, ahora y en el futuro. Cómo vemos, ¿no? Que debe desenvolverse un gerente, ¿no? Cuáles son sus tres etapas. Y nosotros tenemos diferentes herramientas que podríamos usar. Una de ellas, lo que comparto siempre es testimonios. Nosotros en innovación que
¿qué podríamos o qué hacemos a veces, ¿no? Cuando vemos que alumnos ya que han llevado el curso y han desarrollado pequeñas industrias o han hecho su empresa y han tenido éxito aplicando herramientas, ¿no? Unas startups o pequeñas startups que se están convirtiendo en empresas. Comenzamos a hacerles o grabarles testimonios pequeños de un minuto y medio de cómo van aplicando, por ejemplo, el design thinking en su organización, cómo aplican Scrum, cómo aplican el modelo Business Canvas en su organización, y nos cuentan, ¿no? Y nos van contando sobre el aprendizaje que obtuvieron desde el punto de vista conceptual en la universidad y la aplicación práctica en su negocio, ¿no? Lo que va a originar es el tema de que el alumno se vaya enganchando con el tema. Entonces, podemos aplicar el tema de los testimonios, podemos aplicar el tema basado en historias, como hemos visto hoy, ¿no? Como esos relatos relacionados con los temas de conceptuales hacia el mensaje final que queremos dar, nos van apoyando en complementar todo lo que hemos planeado como storytelling, ¿no? Entonces el engagement lo podemos trabajar a través de las historias testimoniales. Podemos traer un experto también, ¿no? Un experto en el tema, un visionario, ¿no? Que nos cuente cómo ve, cuál es la visión de, de nuestra carrera en el futuro, de repente, ¿no? Cómo vemos al ingeniero industrial en el futuro, al administrador en el futuro. Nos podemos apoyar también en relatos de influenciadores, ¿no? De repente hay un influenciador famoso que nos puede contar su historia. Si es el caso de cocina, Gastón Acurio, un representante, podemos tener otro representante importante de la industria que pueda hablar de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del modelo Business Canvas, hablamos de la historia de AGPER, ¿no? Cómo se convirtió de una empresa pequeña en Ayacucho a ser una de las 5 bebidas más importantes gaseosas, más consumidas en el mundo, ¿no? Se ha vuelto una transnacional muy importante, ¿no? Ahora es auspiciador del Paris Saint-Germain. Lamentablemente, Messi no estuvo de suerte como siempre, fue eliminado también. Pero tenemos la historia de cómo, ¿no? Desde Perú nos podemos convertir desde una pequeña empresa a una gran empresa. Usamos el modelo Business Canvas y contamos la historia de AGPER, y luego los alumnos tienen que hacer el modelo Business Canvas para sus propias empresas. Pero previamente tenemos eso que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo medimos? Podemos tener un test de medición de indicadores de cómo los chicos han manejado el concepto. No, no solo en el test nos da un punto de vista cuantitativo, pero el escucharlos, ¿no? El escuchar cómo manejan los conceptos nos va a dar un manejo cualitativo también, ¿no? Cualitativo de cómo el alumno va interpretando, va creciendo en el aula. Vamos a saber de todos ellos cuáles son sus habilidades blandas también, ¿no? Vamos, a veces solo con el tema de los tests o los quiz, no nos damos cuenta de cómo van desarrollando estas habilidades que tenemos que desarrollar para los futuros gerentes, ¿no? O emprendedores de los alumnos de nuestra universidad, que se forjan como emprendedores o líderes de empresa para el futuro. Entonces tenemos que desarrollar sus competencias, ¿no? Una de las principales competencias que debemos desarrollar también es desde el punto de vista de poder desarrollar el tema de poder difundir, defender y desarrollar
su idea. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en innovación, a los chicos que generan un modelo de negocio, invitamos a 2 o 3 amigos que son gerentes de la industria y ellos van a determinar a cuál proyecto le van a apoyar o le van a dar un apoyo económico, digamos, jugando como a esa serie del tiburón, ¿sí? ¿Han visto una serie colombiana o americana? Donde los emprendedores lo que hacen es, tienen 1 minuto y medio o 3 minutos para exponer su idea y luego los inversores comienzan a decidir si aceptan o no su idea o si van a invertir con ellos, ¿no? Y le dan un feedback práctico de su negocio. Entonces el alumno acá lo que tiene que hacer es manejar sus argumentos, ¿no? Y ponerle pasión a todo lo que estén haciendo, porque cuando le ponemos pasión a nuestro trabajo, al proyecto que estamos haciendo, se nota en la exposición. Entonces, es importante también eso y consolidar en poco tiempo, hacer que nuestra idea sea vendible, sea entendible y que finalmente logremos que sea aceptada nuestra idea por inversores y por el mercado en sí. Esa tarea es muy importante, por ejemplo, ya lo había manifestado, creo, alumnos nos dicen, profesor, pero nuestro trabajo está muy elaborado, nos hemos tomado mucho tiempo, no es justo, hay otros trabajos menos, pero en la exposición les ha ido muy bien. Sí, no, no, es que es parte de este crecimiento como personal y como profesional, que podamos exponer nuestras ideas, porque vamos a entrar a directorios, ¿no? En los directorios con diferentes colegas, gerentes, exponer nuestro proyecto y debemos ser capaces de exponer nuestro proyecto con mucha naturalidad y en corto tiempo expresar las bondades y valores de nuestro proyecto. Entonces, eso es importante. Entonces, nos podemos apoyar también desde el punto de vista audiovisual, como hemos tenido hoy, ¿no? El relato también nos lleva a la reflexión. Mientras escuchamos el relato de Karina, también nosotros vamos como que pensando en cómo esa historia está impactando en nuestra vida. Como le decía Karina, cómo parece que me está hablando a mí. Hoy me está hablando a mí con esta historia. Hoy estoy aprendiendo algo de esta historia. Hoy estoy generando un aprendizaje de esa historia. Entonces, tenemos que hacer que estas historias se conviertan en fuentes de aprendizaje para nuestros alumnos y podamos tener una retroalimentación de ellos para que ellos también comiencen a comentar y comiencen a ponerlo en práctica en la vida, ¿no? Lo que queremos es que todo lo que enseñemos se ponga en práctica, ¿no? La mejor forma de aprender es enseñar a otros y aplicar los conocimientos inmediatamente en nuestra labor. Eso es lo que nos va a quedar más profundamente, ¿no? Las historias son como virus, ahí de repente nos estamos haciendo como son omnipresentes, ¿no? Todos tenemos historias, no importa de dónde seamos, es verdad. Tenemos una amplia gama de experiencia que nos ha tocado vivir en el mundo empresarial que podemos compartir con nuestros estudiantes, ¿no? El tema de contar nuestras historias y hacer que ellos aprendan de nuestros errores también. De los fracasos también se aprende, ¿no? No solo las historias exitosas son las que debemos siempre contar. A veces de los casos de fracaso nos sirve para reflexionar qué es lo que debemos no hacer o qué es lo que tenemos que tener especial cuidado, ¿no? Entonces,
son omnipresentes, todos tenemos una historia, podemos tener en nuestro historial todas una serie de anécdotas que podemos contar, ¿no? Tenemos, en nuestro caso, historias desde cuando empezamos en el mundo de, de trabajo en una empresa transnacional, ¿no? Cuando tuvimos que sentarnos con el sindicato, el tema de los viajes en Telefónica a- como ingenieros a la parte rural, en la parte de la selva, en pleno conflicto con, con Sendero Luminoso y con el MRTA, ¿no? Teníamos eh, constante miedo de estar porque habían muchos ingenieros que habían sido tomados y muertos en esa época. Y luego ya estamos en esta época donde ya todo es tranquilidad y aparentemente todo este tema de guerra terminó. Pero hemos vivido diferentes etapas que nos ha tocado vivir desde el punto de vista personal y desde el punto de vista como empleados que han ido creciendo en la organización y vamos viendo cómo las organizaciones también van cambiando. Entonces, todos tenemos historias y todos podemos contar, por eso todos los alumnos deben participar. Son contagiosas, cuenta una historia a alguien y le llega al corazón, la difundirá, como ahora, ¿no? Karina, ¿no? Ahora esta historia de Karina, también el tema de los alimentos, ¿no? Y todo lo que hemos visto hoy, nos queda para poder contarla, para poder difundirla. Las historias más poderosas exigen ser contadas una y otra vez, te estás acordando, es verdad, no hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes que pase más tiempo. No quieres, quieres conseguir un objetivo físico, quieres lograr 42K, quieres viajar, quieres estudiar algo más, quieres emprender algún negocio, no lo dejes para otro día, planifica. Igual con nuestras tareas diarias, ¿no? A veces, sí, no tenemos esa vocecita que nos dice, hazlo hoy, no lo dejes para mañana, no. Y como dice Karina, no, te vas a sentir mal, te vas a sentir mal si lo sigues postergando. Debemos ordenarnos para poder hacer todas las cosas que hemos planeado, que hemos hecho, que hemos elegido hacer. Y esto nos da la visión de lo poderoso que podemos convertir nuestra clase a través de historias. No digo que toda la clase la hagamos a través de historias, pero la podemos emplear, ¿no? Como una herramienta dentro de una de las actividades en clase que nos permita conocer también a nuestros alumnos, ir conociéndolos, ir viendo su cosmovisión del mundo, cómo les impacta, ¿no? Este tema que hemos elegido para contar con ellos. Y también vamos viendo cómo vamos desarrollando sus habilidades blandas para poder hacer que ellos crezcan también, ¿no? Nos vamos a encontrar muchas veces con alumnos que necesitan apoyo, necesitan soltarse desde el punto de vista corporal, de voz, ir perdiendo algún tema de timidez, ¿no? Los vamos a empoderar. Además, como hemos generado, lo primero que decíamos, un ambiente adecuado, donde nadie se burla, donde todos colaboran, donde un error se permite para poder ser mejorado o como una oportunidad de mejora. Entonces, eso nos va a permitir tener un laboratorio para poder generar confianza en todos los alumnos, ¿no? Las hacemos propias, las historias a través de contar y contar una historia, esta se hace nuestra y permanece en nuestra memoria compartida, ¿no? Sobre los alimentos transgénicos, hoy, ¿no? Me quedó claro al ver las imágenes, ¿no? Ver la importancia que esto tiene en nuestra vida diaria, cómo nos alimentamos,
cómo hacemos para que podamos vivir mejor, cómo a veces nos despreocupamos de algo tan importante que es comer. Y el tema de plantear que hagamos biohuertos es interesante, ¿no? Porque nos pone a reflexionar. El tema de la contabilidad a través contada de la historia, lo importante que resultaba ser y lo importante que va a ser en el futuro. Entonces todo eso nos va enganchando, nos va dando la oportunidad de ser contadores de historias que dejen una reflexión sobre los temas que vamos analizando. Entonces, son omnipresentes, son contagiosas y las hacemos propias, ¿no? Cuando el alumno se hace propia de la historia que hemos contado, va a ser muy, muy importante e interesante ver cómo él mismo va conceptualizando todo lo que hemos expresado en esa historia para poder difundirla en su familia, con sus compañeros, en el lugar de trabajo, lo que nos va a dar una gran satisfacción como profesor, ¿no? Tenemos diferentes formas de impactar, tenemos diferentes formas que podemos llegar a los alumnos, de manera que estas historias queden permanentemente en nuestra memoria, ¿no? Ya habíamos hecho 3 elementos, ¿no? 3 elementos, hemos tenido el mensaje. Vamos de cierta forma, con los personajes que hay, ¿no? Con algunas veces conflictos o elementos. Por ejemplo, el de Karina hoy, ¿no? Hay 2 elementos ahí, ¿no? La vocecita que nos dice, hazlo ya, y la otra vocecita interior, no, todavía hay tiempo para hacerlo más tarde, ¿no? Hay los personajes, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes que han entrado en nuestra historia? ¿Qué personajes, y qué involucran esos personajes, ¿no? Por ejemplo, vamos a contar un poco más extensivo la historia que tenemos de la implementación en el último año, no, en los 2 últimos años en Telefónica estábamos a cargo de un proyecto que se denominaba optimización de los planes. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros vamos a comprar o íbamos a comprar un plan en Telefónica, al área de sistemas, al call center o al presencial le aparecían 280 planes. Imposible para vender 280 planes, ¿no? Imposible, ¿no? Era realmente tedioso. Y seguro que se concentraban en los últimos planes que Mercadotecnia había enfocado, ¿no? Lo que teníamos que desarrollar acá este proyecto consistía en disminuir esos 280 en quedarnos con 38 planes para que cuando el asistente comercial entrara al área de sistemas o entrara desde cualquier canal de comunicación con el usuario, que puede ser un canal online o presencial, solo hubiera 38 planes, ¿no? Entonces teníamos esa tarea titánica. Pero lo que nos dimos cuenta al revisar de estos planes que teníamos, ¿no? Porque primero eran más de 1000 planes, hasta llegar a 138, ¿no? Que fue el final a lo que se llegó. Ya llegamos a un tema de se automatizaban los planes, ¿no? Habían planes donde solo había tres planes, o habían habían planes, perdón, donde solo existían 3 personas. Y nosotros no podíamos migrarlos a otro plan unilateralmente porque el organismo supervisor de las telecomunicaciones, Oxitel, no nos permitía, ¿no? Si nosotros migramos de manera unilateral a otro plan, recibíamos una gran multa. Entonces, como jefe del proyecto, me tocaba visitar a
me acuerdo que había una persona que nos quedaba, una persona en un plan, que era un plan que provenía de Tele 2000 todavía. Y esta persona había sido contactada por el call center y nunca había sido siempre reacia para pasarse el plan, ¿no? Entonces, nada, dijimos vamos a tomar el toro por las astas para eliminar ese famoso plan, una sola persona. Entonces fuimos y lo fuimos a buscar al cliente. El cliente, una persona amable, sí, mayor, pero amable. Y, y como queríamos saber por qué no quería dejar el plan, porque nosotros le dábamos internet, le dábamos todo, pero había algo que comenzábamos a darnos cuenta, que eran las llamadas ilimitadas a un país de Bulgaria, me acuerdo que era, Bulgaria. Entonces, él nos contaba que él se comunicaba diariamente con su hija a Bulgaria y que ningún plan de ninguna operador, ¿no? Le daba este plan ilimitado que él tenía. Y le comenzamos a explicar que ahora habían planes trabajados en internet, porque ahora en esa época comenzaba a darse la voz por IP, ahora ya la podemos hacer el WhatsApp y todo eso. Pero en ese tiempo no, la larga distancia era carísima, ¿no? Y los paquetes de larga distancia eran bastante caros, pero ya se comenzaba a usar el Skype, ¿no? Entonces tomemos un desayuno, le expliqué, como que no, dijo que, que no. Entonces yo le di una alternativa de que yo personalmente le iba a enseñar el tema del uso del Skype y que este nuevo plan le permitía ahorrar su renta en un 50%, tener y superar los servicios que tenía, y sobre el tema de la comunicación con su hijo le podíamos tener un modelo de voz por IP tipo Skype para que se comunique con su hijo, ¿no? Bueno, resultaba que ya nosotros comenzamos a hacer audiencias con el organismo supervisor y presentábamos los casos, ¿no? Para ver, en algunos casos el organismo supervisor nos decía, sí, pueden migrar esos 50 personas, creemos que lo que le están dando es mejor que lo que ellos tienen, pero en el caso del señor no era, no, era un plan tan antiguo que no se nos dio permiso. Resulta que a los 15 días, ¿no? El señor nos llama y nos dice, ahora él nos invitaba al almuerzo y nos dice, sí, ya he visto, hablar con mi hijo y creo que sí nos va a convenir en la migración del plan, ¿no? Entonces, esta reflexión va a que a veces en el área, sobre todo en inteligencia comercial, nos llenábamos de base de datos y al final cuando veíamos los planes, detrás de cada plan hay una historia también del cliente. El cliente nos daba una razón por qué él quería seguir en ese plan, ¿no? No era un tema de capricho, entonces teníamos que cumplir nuestra misión como jefes de proyecto, cumplir también las normas que el organismo regulador nos impone y hacer de la mejor manera, conocer al cliente y hacer entender, ¿no? Entonces, en este caso hay un mensaje, ¿no? Hay un conflicto que tenemos con el cliente que puede ser resuelto. A veces los clientes también son reacios a atendernos, ¿no? No pueden cerrar totalmente la puerta. Había gente que no quería hablar nada con nosotros, ¿no? Y tenían que mantenerse en el plan. Y tenemos los personajes, ¿no? En este caso, el cliente, ¿no? Y nosotros, y el tema de, de el desenlace, ¿no? Y el tema que estamos tratando. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, a veces nos descuidamos con el cliente, los segmentamos, ¿no? Esa historia también la cuento en inteligencia comercial. A veces tenemos que conocer bien a nuestro cliente, qué les apasiona, dónde están, cómo los encontramos, qué es lo que le gusta hacer, para poder encontrar en ellos una oportunidad de ofrecerles un mejor servicio. Igual con los alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos darle? ¿Qué es lo que podemos hacer para que ellos se sientan mejor y aprendan mejor, ¿no? Entonces, en el mensaje
hay una moraleja de la historia, ¿no? En este caso es, a veces podemos agotar todos los temas de revisión de datos, de contactar al cliente, pero a veces es necesario ir y tocar la puerta y conocer al cliente este que nos está dejando un retraso, pero entender y tratar de darles una oportunidad para poder entenderle y satisfacer su necesidad. No, es bueno que un gerente, un jefe de proyecto salga a calle, que conozca al cliente, que conozca la realidad, ¿no? Que no sea solo un cliente, un gerente de escritorio, ya no necesitamos. Ya no podemos tener gerentes de escritorio, ni jefes de... Necesitamos salir a la calle, necesitamos conocer a los clientes y palpar directamente qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, ese es parte de los mensajes que podemos dar. Ahora Karina nos dio un golpe así a mí, ¿no? Directamente con el mensaje que nos decía, ¿no? Hazle caso a tu abuelita, dice. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, ese es un mensaje claro y contundente de la historia que hemos contado. Tenemos cuando las marcas hacen historia, ¿no? Tenemos que hay historias que nos impactan mucho más que otras y que en nosotros siempre quedarán, ¿no? Ahora, cada uno interpreta como lo quiere también, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese incómodo momento en que te das cuenta que una bebida energética tiene un mejor programa espacial que tu país, dice, en la historia. Igual en las historias, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver el resultado o el indicador de nuestras historias, vamos a darnos cuenta que también podemos generar polémica, ¿no? Podemos generar alumnos, ¿no? Que interpreten de una manera diferente y es bonito encontrar justo en el aula, ¿no? Personas que comiencen a trabajar el concepto que hemos dado de una manera diferente, de una manera personal. Sobre todo en el tema cuando ya gente está trabajando, ¿no? Me acuerdo en inteligencia comercial, ¿no? Como cuando comenzamos a hablar sobre el uso de estas nuevas herramientas y la implementación de transformación digital en las organizaciones, y justo vino este conflicto que a veces existe entre quien genera la base de datos, que es inteligencia comercial, con el vendedor, ¿no? Con el venta. Y nosotros también hemos vivido eso, ¿no? Hemos tenido a cargo vender en nuestra organización y recibíamos la segmentación de la base de datos que nos daba inteligencia comercial, ¿no? Comenzábamos a trabajar la base y veíamos que la efectividad de la base no era la que nosotros esperábamos desde el punto de vista de venta. Comenzamos a trabajar y veíamos que esa base tenía un problema, no estábamos consiguiendo lo que queríamos lograr. Entonces, cuando comenzamos a hablar sobre inteligencia comercial y el tema de elaborar, ¿no? Información que nos permita ayudar al área de ventas o de marketing a vender más, ella nos decía, pero profesor, a veces nosotros comenzamos a trabajar la base que nos da inteligencia comercial y nos damos con la sorpresa de que no logramos los objetivos que hemos logrado. Entonces ahí viene el feedback que tenemos que tener y que comenzamos a entender porque trabajamos en las dos áreas, ¿no? Llegamos a trabajar en el área de inteligencia comercial y
inteligencia comercial y de ventas. Y a veces, ¿qué es lo que ocurre, no? Cuando desarrollamos una base de datos en inteligencia, nosotros nos basamos en los requerimientos del que pidió el proyecto, ¿no? Por ejemplo, queríamos tener los prospectos de clientes que se van a dar de baja por morosidad el próximo mes. Y resulta que la persona que elaboró y que estuvo a cargo de presentar las variables y características del proyecto, ¿no? No llevó de la mejor manera los requerimientos que tenía el área total, ¿no? Entonces pasa y tenemos que ir comprendiendo cómo poder manejar ese conflicto entre los generadores de base y nosotros los vendedores. Luego se conversa y se va mejorando esta relación que tenemos con las personas encargadas de la base de datos. Pero sí, resulta a veces, ¿no?, que nuestras historias van a generar polémicas, ¿no? Van a generar de repente conflictos, ¿no? Tenemos como un termómetro, ¿no? Nos sentimos atraídos por la fortaleza humana para superar cualquier problema. Eso es lo que sí lo tenemos claro, ¿no? Las marcas necesitan identificar el conflicto para poder tener, ¿no?, y poder generar este tema de generar emociones en el público. Las historias pueden venir de fundadores de las empresas, de los clientes y de establecer estrategias de contenido. En nuestro caso, ¿no?, nuestro cliente es el alumno. Tenemos que generar estrategias de contenido para nuestro alumno. Esta es una de las tantas herramientas que podemos usar, ¿no? Estamos usando las historias como una forma de usarlas en nuestro trabajo diario y poder llevarlas a cabo en nuestro diario, en nuestra diaria tarea de enseñar, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿no?, personajes también dentro de las historias. Algunas historias no tienen personaje, no tienen que tener personaje tampoco, ¿no? Pero podemos tener como un modelo de cuento de hadas, no necesariamente, ¿no? Podemos contar una historia real de nuestra experiencia o casos reales de nuestra experiencia, pero ahí sí elaboramos historias más, digamos, más enfocadas como un cuento. Ahí habrá diferentes personajes que podemos aprovechar si queremos orientarlas hacia el concepto en el aula, ¿no? La trama, unir los elementos de la historia en un mismo contexto para facilitar su comprensión. Por ejemplo, en la historia de Karina, ¿no?, hemos tenido todo esto, ¿no? Hemos tenido dos personajes, ¿no? La vocecita que nos decía, hagámoslo hoy, y la voz que nos decía, todavía hay tiempo para hacerlo, ¿no? Y la trama tiene un contexto y hay un final donde nosotros decidimos qué debemos hacer, ¿no? Podemos tener autoayuda, que la podemos, como decía Karina, encontrar en internet, y hay una luz de esperanza también, porque nos dice Karina que podemos cambiar eso. Y nos da una sugerencia, ¿no? Hacer lo que nos decía nuestra abuela. Haz lo que puedes hacer hoy, hazlo ya. Y eso es lo que nos queda, ¿no? Y tenemos El Gran Cerdo, ¿no? Es una historia, es un gran vino dedicado a los directores de banco que nos negaron préstamo. Ya nos queda poco tiempo, esto lo vamos a ver en la semana
próxima vamos a hablar con ustedes un ratito. Entonces, para la otra semana, chicos, ¿pudieron llenar las hojas de asistencia y la encuesta? Ahí se las he pasado de nuevo, ¿sí? Para que puedan llenar su asistencia. No se olviden. ¿Qué es lo que nos queda para la semana próxima? Ya el trabajo final. Ya tenemos, Mireia ha trabajado prácticamente el tema concluido, pero hay se puede hacer una mejora. Karina ha dado un trabajo ejemplar. Ahí es un tema de afinar solo algún que otro punto, pero está muy bien. Tenemos a Jorge, a Dani y Manuel que nos van a exponer su trabajo final. Y luego vamos a tener el compromiso de poder plantearlo ahora que comienza el 2022-1. ¿No? Tenemos Mireia que lo va a poner dentro de las primeras clases, Karina también, ¿no? Jorge también, que lo va a poner dentro de los primeros días del dictado de clase. Sí, Karina, adelante. Una consulta, en las actividades del aula virtual todavía las fechas están como que no corresponden, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo tendríamos para subir el video? Me imagino después de la próxima clase, ¿no? Sí, hoy día mañana actualizo las fechas porque ha habido un tema de actualización del aula. Sí, no se preocupen, sería después de la clase. Genial. Y eso es, ¿no? Hoy día nos hemos enriquecido todos con las historias, estamos realmente valió la pena, ¿no? Estar acá de las 2 horas. Sí, llenaron la asistencia, chicos, la encuesta, no se olviden, por favor. Entonces tenemos para la próxima clase esa tarea. Y yo igual les comunico en el aula virtual cualquier novedad. Que tengan un hermoso día. Nos toca otra clase ahora dentro de media horita. Y bendiciones a todos. Muchas gracias por su participación. Dani, Jorge, Mireia, Lina, Manuel. Gracias también. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Martín.